Independiente de alguna de esas omisiones que se hicieron de materia, sí destacamos por lo menos figuras clave, ¿ya? Eh, Cuatro figuras clave que en diferentes aristas y con diferentes, llamémosle, efectos, ayudaron al proceso de la reforma, ya sea desde lo teológico, desde lo político, desde lo filosófico en algunos casos, o sea, aportaron a este proceso. Hablamos, ahí se nos está moviendo Marisol, ahí está. Hablamos de algunos de ellos, de hecho de los cuatro, hablamos de los cuatro la semana pasada. Eh, la figura de Lutero en Alemania, que es súper importante, su función como profesor y en la docencia, que también fue clave. Eh, bueno, hablamos bastante de él cuando mencionábamos el comienzo de la unidad con el tema de Wittenberg, que fue clave en ese acto. Algunos dirán de rebelión, otros dirán de levantamiento, otros dirán genuinamente un acto de fe, etcétera. Y a pesar de eso, Lutero intentó durante algunos años, estos años previos al evento de Wittenberg, intentó tener una relación con la Iglesia Católica, intentó aunar causas, intentó hacer acercamientos, pero al final de cuentas terminó quedando corto, por decirlo de alguna manera. Eh, Hablamos algunos de los logros, por decirlo así, o eventos clave que lo destacaron, desde la traducción de la Biblia al alemán común, al alemán del pueblo, a un lenguaje que ya era hablado, textos, himnos, el aporte, el desarrollo teológico, aunque probablemente si hay una cosa que, no sé si estoy en contra de Lutero, pero si hay una cosa que tal vez le falla un poco a Lutero, y es normal por el contexto que él estaba viviendo, es que Lutero, durante su tiempo ya posterior a 1517, hay muchos textos que él escribe, muchos. Y en el proceso en que él reformaba su teología, uno sí puede contar una evolución del texto muy marcada del principio de Lutero y algunos textos más tardíos. Algunos conceptos que sí los desarrolla mucho más, incluso que los, no sé si que los cambia, pero que los aplica de forma distinta. Entonces, yo sí tendría esa única acotación con Lutero, eh, o por lo más que acotación, una recomendación, no lo podría decir, superhumanamente hablando, de que los textos tempranos de Lutero varían mucho con los finales. Entonces, sí, ese puede ser un tema que incluso lo veremos más adelante que trajo conflicto, justamente conflicto entre los sucesores de Lutero. Pero ahí me voy a adelantar un poquito a otro contexto de materia. Sea como sea, su producción literaria es un aporte gigantesco, es una de las líneas del protestantismo, ya principalmente en Alemania y en otras partes de Europa, pero con Alemania como foco. Y si el esfuerzo de recuperar la predicación o el sermón, como se le llama acá, como el eje central del culto. No la parafernalia, no la ceremonia, sino la predicación, el mensaje. Ya, me salto la Mano frase. Patricio, Sí, sí. esos 180 en la lámina de Martín Lutero, ¿cierto? ¿Esos 180 volúmenes se refiere a libros o se refiere a traducciones del Nuevo Testamento, de la No, no, Biblia? libros, en el sentido de textos, producción literaria. Una cosa es la traducción de la Biblia y otra cosa son textos, ya sea escatológico, análisis, hermenéutica, textos variados. Ya, como complemento a la Biblia. Claro, como textos de estudio, voy a decirlo así, o temáticas, reflexiones, políticos, creo que es muy variado. Llama de producción de texto en general, descartando Ah, lo que es la traducción de la Biblia. Por eso yo hacía el comentario de que el único pero que yo le pondría a Lutero es la diferencia de sus primeros textos a sus últimos textos. Que, insisto, es súper comprensible, porque Lutero estaba en un proceso de transformación de su teología. Entonces es comprensible que si yo escribo algo o si yo leo algo que escribí hace 10 años atrás, es muy distinto a lo que yo escribí hoy. Y eso en aplicación de conceptos, etcétera. Entonces yo sería, como les digo, el único pero que yo tendría, pero un pero súper comprensible, y no es que él sea confuso, sino que yo creo que como todos vamos cambiando, vamos evolucionando en ese sentido nuestra línea de pensamiento. Ya, bueno, habíamos visto ese mismo día el caso de Juan Calvino, también muy conocido dentro de la línea evangélica, al igual como Lutero también con estudios previos, en este caso humanidades, derecho, antes de irse a la línea teológica. También hablamos cómo fue el sucesor de Zwinglio, también un personaje que no me acuerdo quién de ustedes va a tener que disertar,
Y ser el sucesor de Zuinglio no es menor. Zuinglio marcó un antes y un después en la predicación. Zuinglio probablemente es uno de los predicadores más potentes del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVI. Y eso no se le puede quitar de ninguna manera. Y también, un poco lo comentábamos la semana pasada, y ahí volvemos al tema con Lutero, de que habían diferencias doctrinales muy importantes entre la línea calvinista y la línea luterana, que de hecho son diferencias que se manifestaron en una falta de unión de las iglesias protestantes, puntos que no pudieron zanjarse. Incluso también, y aquí me voy a ir un poquito al final del periodo, también marcó ejes irreconciliables, o sea, no sé si irreconciliables, pero marcó ejes de división que aportaron al periodo de la guerra a los 30 años. O sea, hubo un efecto en ese choque, en ese roce de ideas, que después sí se hizo notar mucho más, no solamente en lo doctrinal. Pero independiente de esas diferencias que hubieron, Suiza, al igual que Alemania, son pilares del protestantismo. Con esas diferencias de cómo llevarlo, pero sí es uno de los pilares bastante potentes que hay. Me salto después a John Knox, en el caso de Escocia, que probablemente de los 4 reformadores o de los 4 personajes que yo les planteo, es el más polémico, o sea, no es más polémico, el más tajante, voy a decir de esa manera, en su discurso, en sus medidas, en sus estrategias. Es el más radical, no solamente desde lo concreto de la escritura, de la interpretación bíblica, sino que es el más radical en los métodos que utiliza. Él es de los que va a la guerra. Él es de los que expulsó con espada a los católicos de Escocia. O sea, él no era tanto desde la diplomacia, un poco como trajo Lutero, sino que él es directamente con hierro y sangre. Bueno, el asunto es que un poco lo veíamos ese día con más calma, estuvo envuelto en un proceso no solamente teológico con la reforma, sino también de una independencia de Escocia de las colonias inglesas. Por lo cual, esa mezcla de eventos fue bastante interesante, porque no solamente teníamos la lucha teológica en función de la relación con la Iglesia Católica, sino que también teníamos todos los conflictos bélicos que estaban súper entrelazados y mezclados, ¿ya? Como lo veíamos hace un tiempo atrás, cuando empezábamos el periodo, tenías todos los conflictos respecto a la función de la iglesia, en la política, a la relación entre los nuevos países, en las conexiones que estos tenían, en alianzas, en conflictos, sumado a eso el tema de la religión, porque también el tema de la religión fue un factor no menor, fue un factor que en algunos casos separó y en otros unió. Y por último, hemos terminado con Enrique VIII, que es el más político de todos, derechamente. Aquí no hablamos de un aporte desde lo teológico, sino que hablamos de un aporte desde lo político, por decirlo de una forma. Fue el que llevó a cabo el modelo político más radicalmente, fue el que cortó la relación con Roma en el momento que pudo hacerlo, o sea, tenía una iglesia mucho más debilitada, tenía motivaciones cuestionables, pero por lo menos bastante firmes dentro de todo, y lleva a cabo, o por lo menos muestra el camino de que existen modelos políticos donde la iglesia podía ser nacional, que era un poco este gran conflicto. Pasamos de la iglesia universal, apostólica, católica romana, a iglesias nacionales, que es lo que tenemos el día de hoy, de hecho. Entonces, en ese sentido, más allá de que es muy cuestionable lo que originó el movimiento de Enrique VIII, por decirlo de una forma cuestionable, fue un modelo que sirvió en muchos casos, fue un modelo que le trajo a Inglaterra eh, un valor bastante interesante. Y de hecho, Inglaterra eh, toma una fuerza no menor cuando avanzamos en la historia. Cuando termina el periodo de la Guerra de los 30 años y se inicia la época moderna, que es la última que les plantea Hulwood en su libro, Inglaterra junto con Alemania son probablemente en Europa los países que más toman la batuta desde el protestantismo en la parte de la producción teológica, de la predicación, de la doctrina, o sea, se vuelve un pilar de una forma u otra.
independiente que tuviese otros países potentes, pero es innegable que ambos tuvieron sus aportes desde esa realidad. Bueno, revisamos con Enrique VIII un poco su lío de faldas bastante complejo, su lío de hijas y de descendientes, y vimos cómo después de una descarnada exposición, termina tomando el reinado, acá está, Isabel I, ¿okay? La que es conocida como la Reina Virgen, y después de este periodo, ya en la mitad del siglo XVI, nos encontramos con una Inglaterra que tiende a estabilizarse en el punto de vista del protestantismo. Luego de estos primeros años de bastante caos entre Enrique VIII y los primeros descendientes. Con Isabel I se encuentra un periodo de paz que lleva a la iglesia protestante a establecerse desde la línea anglicana, aunque después sí se iría abriendo a otras líneas de protestantismo. Ya, bueno, habíamos mostrado esto, que era un poquito el mapa que hubo acá de los personajes. Y habíamos cerrado ese día con este PowerPoint, ya que era un poco esta visión de protestantismo en el mundo, por lo menos en este periodo, pues, no en el mundo, en Europa principalmente. Y como en diferentes países habíamos tenido diferentes aportes, habíamos tenido diferentes avances, algunos más directos, otros con retrocesos, otros con matanzas de por medio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Era un poquito a modo de repaso lo que habíamos visto la semana pasada. Esta clase se les envió, si no me equivoco. Si alguien no la tiene, me dicen, ¿ok? Pero se supone que hasta ahora estamos ok. Ya, vamos a pasar entonces a la clase número 11, que como PowerPoint es el tercero y último que corresponde a lo que es reforma. Como les dije, si ya vamos a terminar esto hoy día o la otra semana, eso no cambia la presentación. Yo avanzo lo que haya que avanzar y después el día que nos corresponde presentamos. Así que tranquilidad con eso. Ya, vamos a comenzar. De momento, ahí está. Déjenme cortar esto que me está sonando. Esto y no me gusta. Déjenme cortar esta cosita. Que ya me está sonando y me desagrada. Uy, ¿qué le pasó a mi hermano Eduardo? Acabo de ver WhatsApp. Hermano Eduardo, vuelva, por favor. Lo extrañamos. Ojalá que aparezca y que quede grabado y quiero que mi hermano Eduardo aparezca en la clase, que nos está faltando a él nomás. Creo que nos está faltando a él nomás. Sí, porque a Axelito no le corresponde y ya está en turno. Ya, ok. Entonces, PowerPoint número 11, última de las 3 clases referentes a reforma, de los 3 PowerPoint en el cual está esto incluido, y que nos va a dar el cierre del periodo. Basado un poco en la pauta de esta unidad, vamos a tratar los 2 últimos puntos, y diría un sexto que no lo incluí, pero que está también incluido, que es la guerra de los 30 años, pero por lo menos vamos a trabajar basado un poco en lo que nos dice Hulwood y ese extra que yo le agregué respecto a la guerra para hacer la conexión con el siguiente periodo, que tiene que ver con los principios de la reforma, luego la contrarreforma. Con la contrarreforma, perdón, vamos a avanzar un poquito con lo que implica las misiones en América. Vamos a tocarla, aunque sea levemente, porque después agarran más fuerza en el siguiente periodo, pero vamos a dejar sentada la base. Y por último, con la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia, y cómo terminamos este periodo y en la condición en la cual terminamos este periodo. Ya, los principios de la reforma. Algo le había hablado en el PowerPoint número 9, sí, 9, de estos principios. Estaban mencionados, aunque lo hice de una forma muy somera, muy sencilla, porque la idea que era acá los íbamos a profundizar un poquito. Es cierto que habían muchas, llamémosle, diferencias entre algunas iglesias de algunos países y otros. Lo que hablábamos, por ejemplo, con Calvino. Había diferencias entre el protestantismo luterano y el calvinista. Pero habían ciertos principios que sí eran aplicables en general para todo. Quise partir con las solas porque es probablemente una de las verdades más universales y que sirvió como eje eh, para guiar el espíritu de la reforma. Que ojo, no son en sí doctrinas, pero sí nos dan, por lo menos por decirlo así, sí nos dan un marco al cual dirigirnos. Y es casi una señal de protesta, por lo menos desde mi opinión, a cómo la iglesia hasta ese punto estaba actuando.
Ahora, aprovechando que fue hace unas semanas, la semana pasada fue, ¿cómo se llama esto? El Día Nacional de la Iglesia Evangélica, me robé hartas fotos, así que voy a aprovechar una que me gustó mucho y era muy súper práctica y vamos a jugar un poco con ellas. Las 5 solas de la Reforma, que son estos principios que pueden servirnos para guiar la dirección de la misma, nos planteaba de que tenemos solamente la Escritura, solamente Cristo, solamente la gloria a Dios, solamente la fe y solamente la gracia. Lo dije en mal orden, lo siento, pero es que lo leí con orden cambiado. Eh, lo interesante es que si usted se fija bien cómo se presenta, que de hecho esta imagen no es la única referencia, es bastante común que se presente de esta forma, siempre como un absoluto. Ya, y eso es lo interesante. La reforma o uno de los planteamientos de volver a la escritura, era plantear la absoluta validez de la misma. Y así contrarrestar esta idea de cómo la iglesia como institución, la iglesia católica, era la única iglesia, ahora la única institución, ahora la única verdad. Elementos como las solas nos ayudaron a enfocar nuevamente la vista en la única verdad. Y es así como cada una de ellas son absolutas, o te plantean por lo menos esa idea. Solamente la escritura, el único fundamento, ni encíclicas, ni la palabra del Papa X, no. Simplemente la escritura era el fundamento que sostenía, primera sola. Eh, esta regla infalible, el único texto donde está la verdad, el único manual de vida, que como en algún punto lo discutíamos, en especial cuando debatíamos en los tiempos de la Edad Media, se había perdido en muchos contextos y momentos. Segundo, solamente Cristo como el único mediador. Recordad que teníamos esta imagen del sacerdote mediando por medio del pago de las indulgencias, por ejemplo. Entonces, algo que parece tan sencillo o tan simple en nuestro tiempo, decirlo en esa época era complejo, porque le estabas quitando facultades a la iglesia. Porque si tenemos solamente a un mediador en Cristo, ¿para qué la iglesia hace lo que hace? Entonces era de estos temas que sí o sí tiraba conflicto. El pilar número 3, el único método era solamente por la gracia. Y ahí volvemos a tener el conflicto de lo económico. El método del pago entonces no es válido. No le puedo poner precio a la gracia. El único medio, la fe. Aquí te plantea bastante bien de que las obras no son lo relevante, no son lo trascendental. Y ojo, acá no vamos a irnos por el otro extremo. La fe sin obra es fe muerta. O sea, la obra es una expresión natural de una fe genuina. Pero es la fe la que salva. Es la fe la que es el medio correcto. Yo me acerco a Dios no por obras, me acerco por fe. Y las obras son consecuencia lógica de eso. Y por último, esta última idea que lo plantean como la única ambición, es que solamente Dios debe recibir la gloria. Y aquí volvemos a todo este debate de las figuras papales o de los obispos, que están acaparando fama, acaparando poder y acaparando esta idea de ser mini dioses. ¿Ya? Y es bien potente eso, porque es un mecanismo que hasta el día de hoy se usa. Una persona que cuando tiene algún tipo de poder aplica ese tipo de poder para influenciar. Y entonces cuando se plantea esta sola, ya esta última y quinta sola de solamente a Dios la gloria, no es menor, porque le está dando dos cachetazos a la gente que estaba intentando ocupar el lugar de Cristo, el lugar de Dios. Que nuevamente es un tema que al día de hoy sigue siendo complejo. En lo político con la gente con complejo de Mesías, en lo religioso con los pastores con complejo de Mesías, en las escuelas, universidades, los profesores dioses que habían y que hay todavía. O sea, es una sola que trasciende en el sentido de que el ser humano lucha con su ego, lucha con su egocentrismo, lucha con ese anhelo de adquirir más poder para sí o que la gente dependa de él.
Y muchas veces ese ego es ensordecedor y ciega a la gente. O sea, si uno se va al contexto social de lo que se estaba viviendo en la época de la Reforma, la gente se sentía sin opciones. Tengo al diablo que me está castigando, que me está persiguiendo, y tengo a la iglesia que me está ofreciendo esta salvación a un costo elevadísimo, pero me está ofreciendo una salida. Obviamente la gente que no conoce va y compra, porque son, en este caso, una institución que tiene respeto, que la gente lo escucha. Y es por eso que es tan potente, porque eran líderes de opinión, porque eran líderes que mal utilizaron todos estos elementos, estas olas, y los manipularon a su pinta. Y ya lo hemos discutido en clases anteriores, cómo se utilizó la palabra súper pervertidamente para esto. Súper pervertidamente. Y se le manipuló como quiso. Eh, Justamente, bueno, cuento una anécdota muy corta y con esto me avanzo. Hace una semana atrás pusimos en la casa Amazon Prime, porque ya después de meses de pandemia se había acabado el catálogo de Netflix, esa es la verdad. Y mi hermano lo puso y hagamos todo, ya, dale, ni un problema. Y me puse a ver una serie que me habían recomendado mucho, que no la había visto, de hecho no me había spoileado porque me tincaba harto y tenía que dar una oportunidad así a ciegas, que era esta The Voice, que en palabras muy sencillas, para no meterme en cuentos largos, es qué pasaría si los superhéroes típicos, estilo Superman, estilo Batman, ese tipo de personajes, fuesen corruptos en el mundo en que vivimos. Y es bien interesante por cuestiones. Y ahí el personaje que hace de Superman tiene justo, o el tipo Superman, eh, tiene este complejo como de Mesías. Y en un momento hace discursos a la gente donde tienen que confiar en él, que va a ser el salvador de todo, y literalmente le hacen una adoración religiosa, literalmente religiosa en el momento, porque la gente estaba apelando a una figura mesiánica. Entonces, volviendo al contexto, estas figuras mesiánicas siempre han estado. En la historia han sido obispos, han sido papas, han sido reyes, han sido generales, han sido príncipes, han sido charlatanes. En nuestra época actual es gente que tiene esta posibilidad de tener influencia. Entonces, cuando Lutero plantea estas verdades absolutas, no es menor para que no te quepa duda, para que no haya ningún tipo ¿cómo se puede decir? De ninguna parte de ti que llega a pensar que hay otra salida, que no es la palabra, que no es Dios, que no es Cristo, que no es su gracia, que no es su fe, la fe por Él. Así de radical tuvo que ser, porque si no nos quedábamos pegados en la idea de que esto seguía así para siempre y de que podíamos depositar la fe en cualquiera. Y había que volver a la idea cristocéntrica, de que tenemos una verdad, de que tenemos un camino, una salvación que viene por medio del Padre. Ahora bien, elementos como las olas, es cierto, son elementos muy generales, pero que son verdades más bien universales, por lo menos en el contexto de reforma, que se abrazaron. Ahora, aparte de eso, habían algunos principios generales, y aquí me voy a centrar un poco en lo que decía Hulbut, que también eran bases, digámosle, de la reforma, tanto teológica como política. Y principios que en general todos los países que se declararon, llamémosle, protestantes con diferentes denominaciones, aceptaron. O sea, no me voy a meter en este momento en predestinación o cosas así, porque son esos temas conflictivos entre una u otra profesión. Eh, pero sí con los que son compartidos con todos. En este caso, hablo de todos, por lo menos los que no son católicos, exceptuó los católicos. Pero por lo menos dentro de los países protestantes, este fue un concepto que se aceptó y que fue bastante universal. Fue, llamémosle, ese punto de unión que tuvieron. Ahora, eh, si nos vamos, si nos vamos a los principios de la reforma o del periodo,
tenemos una única iglesia en Europa Occidental, que es la iglesia católica, lo que les dije en un comienzo de la unidad. Todo esto era color católico, era color amarillo. Pero sin embargo, al final del periodo, teníamos, por lo menos desde el norte de Europa hasta ya entrando en África, Asia, teníamos iglesias nacionales, algunas católicas que mantenían su fidelidad al papado, teníamos otras que ya eran protestantes y con cada país profesando su propia fe. Ahora bien, independiente de las diferencias que hubieron, como les dije hace un rato, habían por lo menos 5 principios generales que estaban claros entre todos los reformadores, ya que no teníamos dudas. Primer principio, y acá vamos a ir uno por uno. La verdadera religión se funda en las escrituras. Ya, lo que decíamos un rato con la sola. Ahora bien, ¿cómo se grafica esto en la práctica? La Iglesia Católica, incluso hasta el día de hoy, aunque con un lenguaje menos agresivo, te sigue planteando que la iglesia como institución es autoridad. Mientras que lo que planteaba este principio, que fue uno de los que guía la reforma, es que la autoridad no está en la iglesia como institución, está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la iglesia es, dentro de su rol, el encargado de llevar la fe, de predicar, de hacer la gran comisión, de hacer sacerdocio. Pero no es la autoridad porque la autoridad ya está dada en el texto. Ahora, ¿esto en qué se graficaba a nivel de enseñanza? Antiguamente se enseñaba que la iglesia, insisto, iglesia católica, periodo de medioevo y a principios de este, se enseñaba que la iglesia era infalible. Ya, la iglesia como institución, ¿ok? Y que la autoridad de la Biblia se debía a que la iglesia la autorizaba. Y fíjate la paradoja de esto. La iglesia es la verdad y la iglesia como institución verdadera autorizaba el uso de la Biblia. No era porque la Biblia fuese palabra de Dios, era porque la iglesia como institución, llamémosle infalible, inequívoca, te autorizaba el uso, te autorizaba a que fuera válida, cosa que ahora entendemos que es una estupidez del tamaño de la China, pero que en ese momento con la imagen de poder que tenía la Iglesia Católica no se cuestionaba, esto era así. Ahora, en muchos lugares se prohibía la escritura a los laicos y se oponían decididamente a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. Y aquí tenemos diferentes elementos que nos aportaron a esto. Teníamos el factor económico de que y social, de que no había mucha lectura, de que era caro imprimir textos y de que no se enseñaba a leer. Entonces había un factor, por una parte, de para qué le sirve al pueblo tener la Biblia. Si estamos nosotros, comillas, como autoridad infalible, ellos no van a aprovechar, no saben leer, no tienen lo económico para comprarlo. Y por último, a las perdidas, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros tenemos a administración el uso de la palabra. Entonces, en posiciones como esta, donde el conocimiento de la Biblia y la posibilidad de leerla se reservó solamente al seno eclesiástico por ser la institución infalible, atrasó mucho el conocimiento de la Biblia y eso nos dejó, creo yo, que en una, oh, perdón, que en una muy mala posición, especialmente a este pueblo común. Es por eso, si ustedes se dieron cuenta, cuando veíamos la semana pasada especialmente, muchos de los reformadores partieron haciendo traducciones de la Biblia a sus respectivos idiomas, perdón, Alemania, ingleses, franceses, etcétera, porque estaba la necesidad imperiosa, urgente, de llevarlo al lenguaje común, de llevarlo a un texto que fuese entendible para todos. Insisto, algo que si lo vemos en nuestra época llega hasta sonar inverosímil, tonto. Porque ahora todos tenemos acceso a los diferentes idiomas, ya sea por alguna, mira, incluso aplicación que tenga disponibilidad de traducciones. Al que le gusta el libro en papel, puedes ir adquiriendo diferentes Biblias en diferentes idiomas. Incluso en internet hay páginas que se usan, que son confiables, donde la traducción de la Biblia está en diferentes versiones y algunas de esas versiones en diferentes idiomas.
Ahora es impensable que esto pasase, pero en ese tiempo, no. Hermano Nuevamente. Patricio, Sí, sí. quizás creo que efectivamente, como dice usted, está todo al alcance de la mano y es fácil acceder a ellos. Pero en realidad en la Iglesia Católica particularmente, los fieles son muy poco letrados en lo que es escudriñar las escrituras. O sea, ellos son bastante dejados en lo que es eh, adquirir el aprendizaje que está en la Biblia. Por esto, por lo que está arriba, lo que estoy Ujú. marcando, sigue siendo lo mismo. Claro, o sea, eso no ha Ujú. cambiado. Exacto. Lo decía hace un momento, la iglesia católica tal vez es menos violenta en el trato, me refiero en la forma en que lleva esto, pero el sentido es el mismo, porque todavía ven que la autoridad está en la iglesia. Mira, algo tan sencillo como lo que pasó hace una semana atrás cuando el Papa Francisco habló de los matrimonios de los gays. Para muchos católicos, ya sean simpatizantes o católicos de domingo, como usted lo quiere llamar, fue, oh, el Papa dijo esto, aplauso, pa, 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 pa. Porque la autoridad nunca ha estado en la palabra. Para ese tipo de personas, probablemente la Biblia no es infalible. La Biblia es un texto que para muchos son súper escépticos, porque todavía está la visión de que la autoridad está acá. Lo mismo que pasaba en el siglo XVI, de una u otra forma sigue pasando. Y eso también tiene que ver con prácticas que la iglesia mantiene. La iglesia no es propensa a enseñar la Biblia, más allá de lo justo y lo preciso para las catequesis o para la confirmación, los sacramentos básicos. Sigue teniendo esa actitud casi paternalista, uno le podría decir así, de que sus fieles permanezcan en un conocimiento súper vago. Y eso es un problema, y eso Dios, no sé, la misericordia que tenga, pero a algunos esa cuestión les va a pesar porque fueron piedras de tropiezo a niveles monumentales. Y ojo, no quiere decir que todos sean, no sé, teólogos o todos estén en institutos, en seminarios, como usted le diga, pero sí velar porque el pueblo de Dios conozca de Dios. Y fíjate, incentivarlos a la búsqueda de Dios en lo personal. Y es por eso que es complejo mucho del sistema de los sacramentos, por ejemplo, de los católicos. Porque más que llevarte a una búsqueda personal, llevan a una dependencia. En este caso del ministro, del sacerdote, de quien sea, para que aplique. Nuevamente, la autoridad sigue estando en la iglesia. Entonces, claro, es una práctica súper compleja. Y es por eso que cuando uno, no sé a cuántos le ha pasado, pero cuando uno discute o conversa con católicos practicantes, es un tema complejo, porque ellos tienen una visión totalmente distinta de cómo interpretar un culto, la palabra, la Biblia, la función de un sacerdote, de un pastor, etcétera. Es súper complejo eso. Y eso es porque tiene un sistema de pensamiento totalmente distinto, totalmente distinto. Ante eso, vuelvo un poquito a esto para que avancemos, los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de la fe y práctica, y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia la enseñase, que es lo que nosotros como creyentes protestantes practicamos normalmente. De que si algo no está en la Biblia, yo le aplico descarte, ya es como que no, o lo miro con recelo, o separo derechamente lo que es bíblico de lo que no es bíblico. Aquí el ejercicio, insisto, va para el otro lado. Y por último, el espíritu de la reforma, ya aplicado de diferentes formas en los diferentes países, trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo. Ya la Biblia que no tenían acceso, la Biblia que no podían leer, la Biblia que estaba lejos de ellos, eh, para que volviese a enseñarse. ¿Ya? Volvió a poner el estudio de la Biblia, como dice acá al cierre del comentario, en este trono de autoridad. Nuevamente, es importante, es relevante que se conozca la palabra de la escritura. Segundo principio,
la religión debía ser racional e inteligente. Y aquí volvemos a un tema que lo hablamos un rato con el tema de las indulgencias. Erradicar prácticas irracionales, erradicar prácticas sin un sustento, sin un sentido. Y ahí ya habíamos hablado de una serie de elementos durante las primeras clases, de las transustanciación, las indulgencias papales, la adoración a imágenes, todo lo que hablábamos del purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos para entretenernos de aquí a las 10 de la noche encontrando prácticas. Y si nos vamos a la actualidad, pasa un poco lo mismo. Creo que lo conversamos con ustedes la otra vez, no me acuerdo bien. Esto de, ay, ¿cómo se llamaba? Hoy se me fue. Bueno, las fiestas religiosas, ¿ya? Como hasta el día de hoy las fiestas religiosas siguen siendo focos súper paganos. Y no tengo una, ¿cómo se dice esto? Una mayor, ¿cómo se puede decir? Explicación. Claro, hay gente que va con mucha fe, hay gente que va sin entender lo que está pasando, pero hay gente que al final del cabo está participando de una fiesta. Es lo que pasó hace poco con el Halloween el fin de semana. ¿Qué pasó? Independiente de que las condiciones hayan disminuido mucho en la intensidad de la fiesta. ¿Ya? Oye, Patricio, ¿Sí? con respecto a eso, aquí con la Fabi quedando impactado. Para Semana Santa sacan todos los carteles de las calles, sacan los semáforos para instalar las cámaras, para transmitir por canales nacionales, y ¿Ya? la gente, y en las calles ponen como galerías. Entonces, esas galerías las compran las familias, se las compran a las iglesias, para poder ¿Hola? instalarse en primera fila y ver la marcha. Ah, Y toda la gente va de terno, o sea, de terno las mujeres con que podría ser traje de titulación para ver pasar las van procesiones, que es formales, claro. prácticamente, pero es una semana, porque van por poblaciones. Por ejemplo, un día le toca al santo de la población Lautaro, otro día le toca al santito de la población, no sé, de la Bonilla, y va uno tras otro, pero es impresionante la idolatría que se ve acá en España con respecto a lo que tú estás hablando. Oye, mira, pues, debo hacer una acotación, pues, aprovechando que tenemos el ejemplo, debe ser uno de los países más católicos de Europa, así que no es más católico. Eh, Porque acá, si nos vamos un poco a, bueno, acá hay una celebración católica, Latinoamérica es un continente católico en su mayoría, pero es un continente que de la percepción que tengo, por lo menos yo, trabaja mucho desde la celebración cultural, que está acá se da mucho la mezcla de las tradiciones originarias y la tradición católica. Entonces, ¿cómo es en comparación, cómo se celebra, por ejemplo, las procesiones o las celebraciones acá en Chile en comparación con España, aparte del ejemplo que me dabas? Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Si tú comparas la forma, porque por ejemplo acá No, yo lo relaciono mucho con la festividad. no, acá de verdad hay como un creer en que eso está bien, porque tú ves a la familia desde chiquitito con los niños disfrazados con esos conos en la cabeza, Los conos no sé si papales, los has visto, que salen con los episcopales, traje, eso. que van cubiertos enteros porque tienen que, y para ellos es un honor, por ejemplo, los que van debajo del santo, porque practican, porque acá los santos pesan, pero toneladas, porque sacan la Virgen de las capillas de vuelta, y para ellos es un honor servir ahí. Mira, un día conversando con una compañera, porque acá también hacen caminatas grandes, ella me explicaba, porque estaban hablando de que eso trae milagros para tu vida, y ella decía, hay gente que hace la mitad, hace el recorrido de ida en bus y después se devuelve caminando. Pero ella decía que así no servía, que para que el milagro valiera, Sí. tú tienes que hacer, si quieres, la mitad en bus, pero después tienes que llegar caminando allá, porque si no, Dios no te hace el milagro. Pero son cosas que ellos las tienen como arraigadas, que ellos de verdad creen que lo que hacen está bien y que Dios responde. Es impresionante, porque la explicación que ella daba es que si tú te vas en bus, el santito no te responde, pero si ve tu sacrificio, te va a responder tus plegarias. ¿Cachai? O sea, no lo hacen solamente por un asunto de imitar, sino que es porque de verdad la gente cree que todo eso trae resultados y que está obedeciendo a Dios. ¿Cachai? Hay un tema de fe, hay Sí, fe. Sí, sí. sí, sí. Mira, sí, pues yo decía hace un rato, ya hay muchas cosas que no culpo al creyente.
Porque el creyente, claro, si no tiene toda la información o el conocimiento, tiene su fe. Y tiene en este caso la figura de autoridad, que es la iglesia, que te plantea que eso es así. ¿Ya? Es como cuando ahora empezó este debate bueno, en el contexto de pandemia por el clorito de sodio, de que si había que tomar clorito de sodio para el tema este del coronavirus. Po. Y claro, si una persona que no conoce del tema, viene su médico de confianza de toda la vida y dice, no, sabes que tomen la botella con cloro y tómesela, claro, po, hay por lo menos en algunos casos una intención de, hoy sí que puede ser que lo haga porque él me lo está diciendo. Entonces, claro, es una fe arraigada, una creencia. Hay gente que quiere los doctores, las magias negras, en la iglesia que les plantea esta idea de que si tú haces la procesión, si tú vas así de caminando, se te va a cumplir la petición, etcétera. Y es complejo. Y bueno, y un poco, Hugo, y voy a usar de una segunda vez para esto, porque voy a tomar la pregunta que hizo Marisol respecto al conocimiento de la Biblia. Porque una cosa es la práctica de fe, ya toda la tradición, pero a nivel de conocimiento de Biblia, ¿qué has podido percibir tú en el caso de los católicos? ¿Cómo lo ven? No. O sea, para ellos es como uno lo ve en Chile, o sea, es lo que predica el sacerdote en misa y sería. O Claro, sea, ahí, no, y tú le puedes explicar de una y mil veces que, no sé, que María, que Jesús tuvo más hermanos, que María no está intercediendo por nosotros, se lo puedes mostrar con la Biblia en mano, pero no calza porque es lo que a ellos se les enseñó, independiente de que lo puedan estar leyendo en la Biblia. sí, totalmente. Claro, es lo que decíamos, la autoridad radica en la iglesia, no es la palabra. Sí, mira, acá Marisol lo pone justamente en el chat, la Biblia no tiene cabida, exacto. Y vuelvo a este punto para que vean que sigue existiendo, es decir, esto no es invento. La autoridad sigue estando en la iglesia, ¿ya? Y es un tema que sigue ocurriendo. Ahí sí. Y es un tema que sigue ocurriendo. De ahí tú ves esa diferencia radical entre la línea protestante y la línea católica, que con sus diferentes falencias que tenemos, obviamente, ya tenemos y hartas, eh, se separó la idea de dónde vienen estas fuentes de fe. Ya, hoy no, pero es interesante cuando uno compara el tema de estas realidades, pues y España es probablemente uno de los países donde más podemos hacer esa comparativa. Eh, Ok, seguimos entonces en el segundo principio. La religión debía ser racional e inteligente, todo lo que hablábamos recién, debía ser basada en eventos, basada en ceremonias, basada en la enseñanza bíblica, nuevamente, sin meter cosas que están de más, sin meter enseñanzas que no son bíblicas, porque aquí, ojo, claro, si yo tomo irracional, uno puede decir, oye, pero la Biblia es irracional. Bajo el creyente no, porque es una palabra verdadera. Entonces yo estoy basando mis prácticas, estoy basando mi ceremonia, estoy basando mi culto en lo que me plantea la Biblia, que es un libro que yo sigo, que es el libro que yo sigo, que es la autoridad de Dios, la voluntad de Dios manifestada en un texto. Entonces, claro que no es irracional, porque estoy conscientemente siguiendo esto. Lo estoy conociendo, lo estoy leyendo, estoy siguiendo por fe. O sea, hay todo un razonamiento y un proceso de fe racional, y eso quiero llegar, porque hay gente que plantea que la fe es ciega, y ahí con mucho respeto, la fe no es ciega. Y yo recuerdo que lo debatía mucho con un profe de historia de uno de mis trabajos, que me decía, no, si toda la fe es ciega. No, pues la fe no es ciega. Porque incluso el ejemplo que decía Hugo, del tema este de las procesiones y de las caminatas y eso, podrá ser errado, pero no es una fe ciega. Hay una creencia arraigada, hay una enseñanza. Y estoy a conciencia siguiendo algo bajo ciertos criterios y razones. Es por eso que la señora dice, si tú no haces el recorrido completo, no va a funcionar. Entonces, ellos, aunque erradamente, han fundamentado su fe bajo un criterio. Ya que lo que te dicen es lo mismo. No sigas doctrinas irracionales. Si tu guía es la palabra, no sigas doctrinas que no están en la palabra. De ahí es donde se hacen los clics, oye, esto no hay que hacerlo por ese motivo. Y ahí es cuando pasa lo contrario en casos como el de España, porque la base no es la Biblia, es la iglesia. Entonces, si la iglesia lo dice, ¿por qué dudo?
porque mi fuente de fe y razón está ahí. Oye, Hugo, te dejaron a ti una pregunta en el chat. Ah, ahí luego la respondiste, gracias. Ahí la respondiste entre medio. Bueno, para los que no leyeron, la hermana Marisol preguntaba respecto a Hugo y las fiestas. ¿Y estas fiestas paganas son igual de potentes allá? Sí, es impresionante cómo cambian y preparan la ciudad para las fiestas. Semana Santa es una semana de feriado, sí, pero es feriado en la práctica. ¿Sí? Es que es procesión tras procesión los 7 días. Ya, mira. Claro, porque y en la práctica termina siendo una semana feriada. Claro. Ya, tercer principio, para que avancemos, ojalá a los 5, ya lleguemos a los 5, hacemos un break para que después lo tiremos a la segunda parte con más calma. O ahí vemos, depende si avanzamos o no, depende, vayamos paso a paso. Tercer principio, la religión personal. Y acá se hace una, o por lo menos estaba la tendencia en el periodo tanto medieval como en esta época temprana de la Reforma, de hacer una separación entre el adorador y Dios. Yo les decía hace un rato, el sacerdote cumple esa función. Cumple el rol de enseñarte, cumple el rol de transmitirte la verdad, cumple el rol de orar por ti, y tú vas a él a confesarte, no vas ante Dios en lo personal. O sea, esta idea del paternalismo sigue estando presente. Sigo utilizándola. El pecador arrepentido, como les decía recién, no confesaba sus pecados a Dios, sino que al sacerdote, quien era el único que daba la absolución. Ya que hay otro punto. No solamente era la enseñanza de que tenías que confesarte con ellos, sino que era el único que tenía el poder de absolverte de tus pecados. Ya cuando el curita mandaba a hacer la manda, rece Día de María y 3 Padres Nuestros, y te hacía decían, yo te perdono tus pecados, hija mía, bla, bla, bla. Eso es una absolución. O sea, fíjate que, y aquí está lo interesante, porque por lo menos en sacramento, el perdón no viene cuando yo confesaba. Fíjate, ni siquiera venía de confesarlo. El perdón venía luego de que el sacerdote hacía la acción de absolverte. Entonces, basado en todo lo que hablábamos antes, te amarran, po. Lógico que te amarran. Porque ni siquiera puedo obtener perdón por mi cuenta, po. Sino que el perdón estaba ligado a ese acto. ¿Ya? Imagínense, bueno, que debe ocurrir en algún tipo de iglesia evangélica, estoy seguro que tiene que pasar, en alguna muy mala iglesia. Pero imagínense, perdón, el pastor Alberto, imagínense que venga el pastor Alberto en una predicación y diga derechamente que el Señor nos va a bendecir, pero solamente si pasan el diezmo, como pasa en algunos lados. Y que la bendición del Señor está atada al diezmo. Y de pasadita la mensualidad libera. Que está atada a todo eso. Entonces, claro, el que no tiene el conocimiento bíblico o el que cree ciegamente en esa figura de autoridad se va a espantar, lo obvio. Por eso que estaba tan de la mano el tema de la autoridad en la Biblia, porque eso permitía que yo saliese del foco de todo lo que me dijese esa persona era correcto. Y es por eso que uno de los principios de la Reforma es la religión personal, para que no tenga que estar dependiendo de esa otra figura. Que ojo, es una figura que puede ser relevante, que puede ser sabia, que te puede entregar, que puede orar por uno, como pasa en las iglesias. Pero donde la base y el principio fundamental es nuestra propia relación con el Señor. Y eso es lo que al final de cuentas se enseñaba. Se enseñaba a buscarle, se enseñaba la intimidad, se enseñaba la oración, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Y es cierto que en el paso de la historia hubieron diferentes movimientos, algunos que atentaron contra esto, otros que lo reforzaron, otros con diferentes falencias, pero el principio estaba acá, seguía estando. La religión debía ser personal, no depender de un mediador humano. Y nuevamente, algo que parece tan lógico en nuestra época, para esa época no lo era. No era lógico. Por lo mismo, la autoridad está en la iglesia, la figura está en el Papa, y no importa la irracionalidad que nos dijera, ahí está.
Y por último, Dios era visto como un ser poco amigable, lejano, que se le tenía que aplacar su ira. Volvemos a lo que hablábamos de la indulgencia y el tema del purgatorio en un momento. Fíjate, la iglesia es la autoridad. La iglesia es el ente bueno que perdona mis pecados. La iglesia es el ente bueno que me enseña, que ora por mí, que me escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso son los portavoces de este Dios poderoso, fuerte, pero poco amigable, que no está cerca de uno, que no es amigable, que no está al lado nuestro. Y ellos son la voz de ese Dios. Y lo que yo haga no va a ser con la intención de comunicarme con él, porque me da miedo. Va a ser con la intención de aplacar su ira. No quiero que me caiga un rayo, por ende voy a hacer lo que me dice la iglesia. Entonces, este tipo de vinculación es bien potente. Y es una vinculación que en la época medieval y nuevamente en esta época de la Reforma existía. Y es por eso que uno de los principios era este: la religión tenía que ser tuya con Dios. Listo, ahí está. Eso es. Para quitarle fuerza a la Iglesia Católica y para quitarle fuerza a esas ideas que no tienen sustento ni fundamento. Número 4. Ahí está. Religión espiritual, no formalista. Si ustedes recuerdan cuando recién veíamos el primer periodo de la iglesia apostólica, una de las cosas que existía en ese periodo, antes de que Roma me diera las manos, eran cultos sencillos. No era tanto un enfoque parafernálico, era un enfoque simple. Se buscaba la expresión del Espíritu Santo, se buscaba la exaltación, se buscaba la adoración, se buscaba el encuentro con Dios. Eso era la prioridad. No era la parafernalia, no era el rito, no era lo apoteósico, no era qué tan lindo era el templo, qué tan grande era, qué tan costosa era la banca, qué tan perfectos eran los músicos, los coristas que habían. Eso era un segundo plano, pero poco a poco se comenzó a hacer un plano principal. Entonces, esta idea de que los católicos muchas veces sobrecargaron los ritos de la sencillez que habían antes, con ceremonias pomposas, con ceremonias burocráticas, con ceremonias que más que buscar enaltecer a Dios, buscaban enaltecer la obra del hombre. Entonces, esta idea de la religión de letra, esta idea de la religión burocrática, de la religión ceremoniosa, había que dejarla de lado. Y volver a la religión del Espíritu, a esta idea de volver a tener el Espíritu Santo con nosotros. Por lo cual, sumado al punto anterior, al punto este de la fe personal, los reformadores en general buscaban recuperar esta fe interna, ya esta espiritualidad propia. Y por eso era un punto trascendental y común, era salir del sistema católico con todos los contratiempos que éste tenía y volver básicamente a una práctica espiritual súper íntima, personal, pero a su vez más que ritualista y formalista, íntima. Es por eso que cuando uno ora en la intimidad, por lo menos pasa en la iglesia evangélica, no te enseñan con un rezo, por decirte algo, no te enseñan a rezar así como Padre Nuestro, o sea, está el modelo, pero la enseñanza no va en que hables con Dios con un modelo. De ahí vienen todas las metáforas de que por la intimidad, la cercanía es como tu amigo, bla, bla, bla. Pero no se enseña eso, porque ese es un principio que a la larga es formalista, que también está muy arraigado a la cultura también católica, el tema del rezo formalista, de la comunicación ceremoniosa en los cultos, las misas, etc. Yo ya me acuerdo y les contaba, creo que una vez la talla, de que luego de un evangelismo, se estábamos evangelizando una noche, y oramos por un grupo de personas. Y lo típico que uno hace, pregunta motivos de oración, bla, 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 y ora. Y el grupo de jóvenes, que eran creo que 3 o 4 jóvenes, no me acuerdo exactamente, termina la oración, ellos muy respetuosos, y te dicen de una forma muy chistosa, es como, oigan, ¿ustedes aprendieron esta oración?
y estaban fascinados porque ellos pensaban en nuestra capacidad de aprendernos oraciones. Y como que ellos pensaron que nos habían dado el tema y que dijimos nomás, que la dijimos de memoria y ya la seguíamos. Porque está tan acostumbrado a la comunicación ritualista. Hay una oración establecida, estándar, y esa es la que yo uso para comunicarme con Dios. Entonces, principios como eso, que son sutiles, también aportan en esto. Y en el punto especialmente en la acá, no tengo religión personal, y aparte de eso, la religión que había estaba llena de ritos, de ceremonia, de contratiempos, donde nuevamente no se perdía el foco de lo que era importante. Eh, y era tomar un poco el ejemplo de las doctrinas antiguas de la iglesia primitiva. Por eso acá al final dice, antigua doctrina como experiencia vital. La salvación no venía por la burocracia, no venía por el rito, venía por la fe. Y prácticas como las que tenía la iglesia antiguamente eran prácticas que se hacían necesarias y se hacían importantes. Déjame ver el chat, que algo ya me llegó al chat y no lo había visto. Sí, hermano Jorge, que él nos comparte en el chat. En cierta forma, el catolicismo ha manipulado la fe. Yo en este sentido sí estoy de acuerdo. Y lo hemos visto en el paso de las clases. Al final de cuentas, cómo se tomó el texto bíblico y se ha utilizado de tantas maneras. Ustedes cuando escribieron de Constantino en su momento, cómo él, para bien o para mal, utilizó la fe de diferentes maneras. Y actualmente cómo se seguía, o sea, no actualmente, como en esa época se seguía haciendo y fue lo que trajo esto de la reforma, y actualmente también se sigue ocupando. También. Esto no ha cambiado. Tal vez no es tan masivo como antes, porque hay mayor conciencia, estudio de la palabra, comprensión de la misma, etcétera. Pero sigue pasando. La otra vez nos tirábamos la talla con Janina, que íbamos juntos en la micro y estaba lo del padre de sufrir con la rosa bendita y todas esas cosas que decíamos como talla, pero quitan, no son talla. Usted, por ejemplo, busca y tristemente aparece más como meme o como burla estos videos de los pastores de la prosperidad que bailan sobre plata. O sea, literalmente bailan sobre plata. La plata que la gente va dejando en señal de fe, como estos pactos que se hacen para y bailando arriba de ella, po. Atrevido. Entonces, esta idea de manipular la fe sigue existiendo, ¿no? Sigue pasando. No hace mucho acá en Chile apareció la noticia de cómo le hicieron una funa, le pegaron y le quemaron el auto a un pastor por un supuesto abuso sexual. Que está en investigación, de hecho, porque ahí hay un tema igual pendiente rígido. Y también, como pasa en casos de este estilo, hay una manipulación religiosa. Si uno estudia lo que pasó en el caso de Caradima, famoso caso de Caradima, acá en Chile, muchas de las excusas que Caradima le daba a los niños era de que poco menos que los niños eran los pecadores y que poco menos que limpiaba el pecado, po. Era puro sexo. Entonces, el tema de la manipulación de la fe es tristemente un elemento que aún sigue ocurriendo. Y es por eso que uno como creyente tiene que ser informado en la escritura primeramente, en la intimidad con el Señor, en lo que Él nos vaya revelando en oración. Y también, ¿por qué no? Y no es que le esté echando, digámosle, barra a la asignatura, en historia. Porque cuando uno conoce lo que ha pasado en el paso de la historia, te vas dando cuenta cuáles son los movimientos que a veces han ocurrido. Prácticas en las cuales la iglesia ha incurrido bien, ha incurrido mal, otras que se han tenido que mejorar, otras que genuinamente han cambiado para bien. Y entender eso es porque uno entiende lo que ha pasado en la antigüedad. Y eso nos puede dar señales o nos puede dar pistas de a dónde tenemos que dirigirnos. Porque tristemente esta manipulación de la fe, que ya ocurría desde milenios atrás, sigue pasando. Entonces, es por eso que nos corresponde a nosotros como creyentes estar siempre atentos a la palabra y siempre
cuando uno escucha un mensaje, cuando uno escucha una predicación, cuando uno escucha a un referente cristiano hablando de X tema, incluso, perdón, referentes que no son cristianos, también en algún caso es necesario escucharlos, siempre, ah, siempre contrastarlo con la Biblia, siempre hacerlo, porque esa es la manera que tenemos de evitar esas manipulaciones que a veces uno no se da ni cuenta y termina metido de cabeza y no es menor. Ya. Y por último, quinto principio, en los cuales estaban de acuerdo en general todos los reformistas. La idea de la Iglesia nacional y no mundial. Y acá volvemos a un punto más bien político, más que doctrinal. Pero que también tiene un principio que es relevante. La idea del papado, como funcionó en la Edad Media, a finales del Imperio Romano, en su apogeo de la Edad Media, la idea era estar subordinado a la Iglesia. Y el Papa, como vimos en su momento, funcionaba como autoridad suprema. Lo discutimos de cómo intervenía en conflictos bélicos con las cruzadas, intervenía en designación de príncipes, de reyes, intervenía en todo lo que pasaba. Entonces acá volvíamos a la idea de que la figura del Papa no era una figura eclesiástica, era una figura política. Y acá lo seguía haciendo. La figura de la Iglesia seguía siendo una figura política. Esta autoridad suprema, ya, que gobernaba todos los países sin ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de asco. Gobernaba, ¿no? Entonces, la idea, o la reforma como principio, y aquí se agrega el elemento político a la discusión. Por eso les digo de que si uno analiza la reforma es multifactorial. Y acá el factor político y de gobierno tuvo que ver, porque el hecho de tener iglesias nacionales implicaba la posibilidad de no depender de Roma, que no solamente, como lo explicaba, no solamente es autoridad religiosa, sino que en la práctica es autoridad suprema. Entonces, tener una iglesia propia, aparte de tu propia confesión de fe y todo el tema espiritual que tú puedes sacar de provecho en eso, mayor libertad, básicamente, capacidad de enseñar, etcétera, tienes una presión menor, pero por otro lado, para los gobernantes era salir del yugo. Entonces, es probablemente este punto el que hizo clic con la clase aristocrática, oligárquica, política de la época. Esto es lo que hizo clic en Alemania, cuando Lutero tiró de todo esto. Independiente del factor de fe, y no lo quiero dejar como algo menor, pero tuvo cabida en algunos países por este principio. La libertad de estar fuera del yugo del papado. Y si preguntan por qué la foto, no tiene nada que ver, no encontré una foto mejor. ¿Para qué les voy a chamullar? No me dio pereza buscar una foto mejor. Aparte que vi esta película y no es buena, pero es interesante. Es como para verla y analizar algunas cosas, pero no es buena película. Tiene buenos diálogos, eso sí. Pero me quedo con algunas escenas más que nada, como donde se discuten ciertos temas. Pero no tiene mayor explicación. Y no sabíamos qué poner en la imagen, pongamos a los papas conversando. Entonces, para cerrar este punto, estos 5 principios que les decía recién, ¿ya? La autoridad en la Biblia, la fe racional, la fe personal, la iglesia nacional y no mundial, y se me escapó el cuarto, la religión espiritual, eran los principios que guiaban y que tenían acuerdo en todos los países reformadores. Independiente de los matices o los métodos que estos fueran ocupando, donde ahí tenemos diferencias, independiente de eso, estos eran los principios que regían, por lo menos los generales. Iglesias nacionales, religiones espirituales, personales, sin conductas irracionales y fundamentadas en la palabra y no en Roma. ¿Ya? Ideas y principios generales. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más. Ya. Aquí hagamos justo la pausa para que pasemos de lleno después a la contrarreforma.
que fue la respuesta católica, porque también los católicos tuvieron reacción ante lo que estaba pasando en el periodo de la Reforma y todo lo que significó. Son las 9:16, tengo yo 9:26. Como siempre, aproveche bañito, cafecito, mojita de cara, terminar ojalá 10:15, estoy tratando de cortar los tiempos, incluso un poquito menos según cómo avancemos. Así que eso, aprovechemos, vamos rapidito. Vamos a poner pausa a esto un momentito. Y eso, mis hermanos amados. Ya. A las 9:26 volvemos. Ya, perdónenme. A los hermanos que no han escuchado este video, perdieron como 10 minutos, lo siento. Pero no se perdieron mucho, se perdieron como 3 diapos. He explicado un poco lo que era la contrarreforma como muy general y conté chistes malos. Así que tranquilidad. No se perdieron de mucho. Ya, relájense. Ahora podemos retomar donde nos quedamos. Se me había ido, no sé por qué me acordé ahora y retomé la grabación. Ya. Entonces, como les decía, un cambio conservador. Y nuevamente, si nos imaginásemos un poquito que hubiera sido distinto si la reacción católica hubiera sido más proactiva. Yo por lo menos soy de la idea de que tal vez entre comillas, el daño hubiera sido mucho menor. Y tal vez el proceso de las iglesias nacionales se hubiese dado, pero tal vez más paulatinamente en el tiempo. Probablemente se hubiese ocurrido, no hubiese tenido la misma reacción. Esta reacción en cadena que se da. Pero bueno, nuevamente son elementos para soñar, para pensar un poquito. Ok, algunos datos generales dentro de la ficha histórica del Concilio de Trento, para que comencemos a ubicarnos. Fue un concilio general, ya como les expliqué, reunido desde el 1545 al 1563, 18 años, los casi 20 que decíamos recién, en Trento, cerca de los Alpes, con diversas reuniones, o sea, no fue una sola reunión, fueron bastante en el tiempo. Este concilio aprobó una serie de decretos, ¿ya? Decretos doctrinales, de institucionalidad, básicamente leyes internas, con respecto a lo que es dogmas, disciplina, roles de la iglesia, roles del papado, roles de los obispos, básicamente en cómo estaba funcionando hasta ese punto la iglesia católica. Ahora, esto se mantuvo intacto hasta el Concilio Trento II, que fue en el siglo XX. O sea, se dan cuenta que hubo por lo menos bastante, ¿cómo se puede decir? Fue un concilio que perduró en sus estatutos hasta comparativamente poco tiempo, menos de un siglo, creo que fue el 30 segundos, fue el 40 y tanto, si no me equivoco. Creo, 40 y tanto, 50 y tanto, por ahí. O sea, pero menos de un siglo. Por lo que podemos por lo menos decir, hubo un efecto, y un efecto que se mantuvo más o menos permanente en el tiempo. Ahora bien, dentro de estas resoluciones, no son todas, pero para que se hagan una idea a dónde apuntaba la reforma que ellos hicieron. Una jerarquía con supervisión efectiva. O sea, que cada obispo no hiciese lo que él quisiese en todas partes. Había que recuperar parte del control. El fortalecimiento de la figura del Papa. Porque con todo esto que discutíamos de que la reforma te planteaba que la autoridad no estaba en la iglesia, se estaban tirando por el suelo al Papa. Entonces, dentro de Trento, el Papa se fortalece más. Le prestamos más ropa. Sigue estando en la posición en la que está y se le da más fuerza. La revitalización de la meditación y la oración, así como el control de las pasiones de los individuos. Llegamos a algo interesante. Por un lado, intentan dar un viraje, aunque sutil, al tema de la espiritualidad más que a la tradición, más que a la ceremonia, y a su vez un poco como un palo a los que estaban desmedidos en las pasiones, en los pecados, volver a retomar esta idea de que es importante controlar la pasión del individuo, del ser humano, que se gobierne, dominio propio. La celebración de fiestas anuales en honor de los santos y las abdicaciones o los viajes, peregrinajes en función a la Virgen María. Volver a retomar esta estrategia de la procesión Calabaú que se ve en Europa, que se ve en América, como un mecanismo de fiesta anual. Volver a reformular y a reforzar los mecanismos que habían. Y de una forma también interesante, esto lleva a acercarse al pueblo, por medio de celebraciones que fuesen más masivas. Y destacando la figura de los santos, que eran figuras, vuelvo al punto de arriba, santas sin pasiones juveniles, nuevamente, figuras idealizadas.
Si el cura nos está fallando, si el obispo nos está fallando, apelemos al santo, que el santo nos falló, entonces al santo tenemos que sacarle provecho. El impulso a la formación de más cofradías y hermandades que se enfocaran en la caridad. Cabros, estamos juntando muchas lucas, se está notando mucho. Démosle pie al tema este de la caridad, más de lo que se hacía, porque la Iglesia Católica, ya sea por encubrimiento, por práctica, por limpieza de cargos de conciencia y por genuino acto, porque eso sí, tengamos que ser honestos, la Iglesia Católica siempre tiene un enfoque mucho más presente a la caridad y al apoyo al prójimo desde lo concreto que la Iglesia Evangélica. Ahí estamos con cosas. Es un tema que está dentro de su ADN y viene mucho de acá, o sea, se ha reforzado muchas ideas de los principios. Uno de los pilares es la caridad y el trabajo, en ese caso con las poblaciones más bien desvalidas. El castigo de los miembros de la iglesia, perdón, el castigo a los miembros de la iglesia, disculpen, que abusaran de los bienes económicos de los fieles, aunque de forma moderada ya se están comenzando a poner normativas y frenos y castigos dentro de las cortes eclesiásticas. Recordemos que estos tienen sus propias cortes, aquí no hay un juicio civil, ya, recordemos que se han tenido hasta el día de hoy. Pero ya habían por lo menos castigos desde las cortes papales a los que estaban abusando de la parte económica. Un poco para ir cortando todo lo que vimos antes, que estas prácticas económicas, desde el perdón de los pecados, estos impuestos truculentos de cambiarse de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas medidas, junto con la Inquisición, la guerra de la religión, ya que fue un poco lo que hablamos de la guerra del Chapel hace unas semanas atrás, que es lo que ocurre en Suiza, lo que pasó en Francia con la matanza de San Bartolomeo, nuevamente estas mini batallas o guerras que se dieron, y después lo que pasaría con la guerra de los 30 años, ya este contexto de las guerras de religión, las guerras que se fueron generando localizadas en algunos países, o la general que fue la de los 30 años, que involucraban temas religiosos. Eso, sumado con la Inquisición, pretendían detener el avance de los protestantes. Nuevamente, los protestantes que estaban agarrando mucha fuerza en diferentes países y se habían convertido en una amenaza al sistema católico, había que frenarlos, entonces les ponemos freno con esto, y a su vez, por medio de estos cambios doctrinales y muchos más que no los incluyo acá, tomo un resumen, se buscaba volver a fortalecer la figura de la Iglesia Católica, ¿ya? Renovar la confianza, la fe, la devoción, ya, porque la iglesia estaba haciendo algo. Ok, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Ya, avanzamos un poquito. Entonces, esto es lo referente a Trento. Le damos Trento, Concilio de Trento. Vamos al segundo punto, que es referente a la Contrarreforma, que tiene que ver con la figura de los jesuitas. ¿Ya? Y aquí sí tenemos que hacer un poquito de historia, y aquí cuidado que se nos pierde la fecha, entonces aquí mi recomendación, tengan su apunte, fechitas, porque de aquí en adelante el tema de las fechas marca harta diferencia. Previo al Concilio de Trento, en el 1534, cuando está todavía, o sea, en su apogeo Calvino y lo que pasaba con Lutero, paralelamente a esto, se crea una orden, básicamente, una orden tipo monje, como las que hablábamos antes, que es la orden de los jesuitas, creada en 1534 por el famoso Ignacio de Loyola. Figura más que interesante, de hecho, cuando uno estudia de Ignacio de Loyola, es una figura que no es menor. Ahora, en palabras muy sencillas, pero me estoy corriendo para que se pueda leer bien. Me estoy moviendo un poquito. Muévete pantalla. Ahí está. Algunos datos generales de Ignacio de Loyola, también muy básico, muy simple. Es fundador de lo que se conoce como la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Nace en España en 1491. Es militar originalmente. Ignacio de Loyola es un soldado. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos mucho para que nos demos cuenta de cómo influye nuestro pasado, ¿eh? Teníamos a Calvino, a Lutero, que eran teólogos, que eran humanistas, profesores de derecho, personas de letras. Y tenemos a Loyola, la base de los jesuitas, que fue el brazo armado de la Iglesia Católica en ese periodo, que era un militar. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo también el pasado influye mucho en cómo practicamos nuestra fe. Y eso no es, a ver, eso no es malo de por sí.
pero también marca mucho las direcciones que tomamos. Y también uno, y aquí tiene que ser súper sabio, porque a veces nos pasa que nuestro pasado nos influye mucho, pero es interesante, esta persona tan radical, que inicia un movimiento tan radical, en esa época, como el de los jesuitas, que su base ha sido militar, nuevamente, es un tema que hay que por lo menos darle una vueltecita. Es militar hasta 1521, ¿ya? Donde sale con, bueno, con las condecoraciones, con los honores correspondientes, luego de haber sido herido en una batalla en Pamplona, España, ¿ya? Es obligado a retirarse, su condición física no daba para seguir en el ejército. Luego de su recuperación se convierte en lo que se denominaba un caballero de la Virgen María, básicamente un caballero que hacía procesiones, ¿ya? En nombre de la Virgen. No, no en el estatus de los cruzados, pero un tipo de orden, voy a decirlo así, de ordenanza que se le daba. En 1523 inicia una de sus primeras, de hecho creo que es su primera peregrinación hacia Tierra Santa, ¿ok? Y falla, rotundamente. Volvemos a los contextos que hablábamos en la Edad Media. Las peregrinaciones eran casi un ritual espiritual. Y también está todo el contexto del avance musulmán, que seguía ocurriendo atrás. Entonces, Ignacio de Loyola, intentando seguir estos ritos religiosos, estos ritos espirituales, intenta hacer este viaje, ya esta primera, o intenta más de una peregrinación, pero falla. Nuevamente las condiciones no estaban. Todo lo que pasaba, lo que hablamos antes del dominio musulmán, se mantenía. Ahora, luego de eso, él se dedica a trabajar con la iglesia muy fielmente, muy directamente. Y en ese proceso, en el 1534, que eso no lo incluye acá, se me fue, es cuando organiza lo que se denominaba la Sociedad de Jesús, pero es recién hasta el 1540 cuando el Papa la autoriza. Y ahí pues supongo las dos fechas de diferencia. Formada en 1534, pero autorizada en 1540. ¿Ya? Básicamente fue un grupo que intentó nuevamente reiterar sus peregrinajes. ¿Ya? Luego de armar esta compañía en el 1534, se intenta un nuevo peregrinaje en el 37, tampoco le resulta, y en el 40 es oficializada la compañía, en este caso la Sociedad de Jesús, conocida como los jesuitas. ¿Ya? Muy breve, muy resumido, pero entender un poco el espíritu de Loyola. Ignacio de Loyola era un fiel católico romano, un fiel soldado, por ende tenía esta convicción que uno ve en los militares, esta convicción de irse de cabeza al objetivo y no salirse de ahí. Había todo un tema de este concepto de la lucha contra el enemigo, porque él luchaba por intentar peregrinar, nuevamente, él luchaba por ir a Tierra Santa. Está este instinto, no decir bélico, pero este instinto del enemigo, y que el enemigo hay que destruirlo. Entonces, para que veamos un poquito la mentalidad que estaba detrás, o por lo menos de la historia que rodeó a Ignacio de Loyola. Y esto lo encontré muy interesante. Me tengo que volver. Una frase que sacaba de uno de los textos de Loyola, que aunque no habla directamente de un reformador, me llamó la atención en base al contexto y en la situación que lo dice respecto a la crisis en la iglesia. Un poco para que nos imaginemos la visión que había sobre el pueblo protestante. Y no sé cómo la interpretan ustedes. Aquí dejo un momento el micrófono abierto. ¿Cómo la interpretan ustedes esta frase? En tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Entiendo el contexto, ojo, el contexto en el que estamos. ¿Cómo no arrancar de los problemas? Claro. Y entendiendo a quién va el palo. No cambiarse de religión podría ser también. Claro, va por ahí. Entendiendo el contexto. Hernán, ¿qué nos va a aportar? Sí, lo mismo en realidad que no cambiarse de religión, pues, o sea, mantenerse en la iglesia católica y no irse a la protestante, ¿no? Pues, aunque eran tiempos de tribulación, que no se huyeran del barco. Las ratas son las primeras que... Claro, algo así. Claro, entonces es interesante, por eso digo que la figura de Ignacio de Loyola, insisto, este texto no está dirigido a un reformador específicamente, sino a una crisis en general, pero no es menor un poco entendiendo cómo funcionaban los jesuitas. Pero
claro, esta visión de que, ¿por qué estás arrancando? ¿Te estás yendo? ¿Estás dejando la Santa Iglesia? Cosa que, a ver, que yo creo que sí es un punto en debate, y este va a ser un debate que vamos a tener seguramente en la clase final que toquemos el tema de la reforma, nos daremos un tiempo para discutir. ¿Por qué? Porque eso no es válido, y les dejo la pregunta para que la reflexionemos para el final de la unidad, porque seguramente vamos a tener un tiempo de mesa redonda de esto. ¿Era válido irse de la Iglesia Católica? En este caso, formar una nueva denominación, los denominados protestantes, o la opción era quedarse y pelearla desde dentro. ¿Cuál es el punto en el cual yo podría decir, ¿sabes qué? Yo continúo acá y me la juego hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. O cuál sería el punto válido de decir, ¿sabes qué? No, no da para más. Y una pregunta interesante, porque aquí, y estoy hablando con estudiantes grandes, así que tenemos que discutir con altura de miras. Hay muchos católicos, principalmente, de teólogos de la línea católica, que tienen sus argumentos para decir, la iglesia verdadera nace de Roma. Entonces, ¿por qué nosotros seríamos los herejes si ustedes fueron los que se fueron? Ustedes formaron otra religión. Que insisto, no es que no estoy de acuerdo con el argumento, no, para pasar el dato, pero sí es interesante plantearlo, porque de una u otra forma, errada o no, la rama original de la que nace es la que nace de Jerusalén, la que se adhiere a Roma por todos los eventos que analizamos en su momento y que crece hacia arriba. Y para bien o para mal, es cierto, los protestantes de las diferentes denominaciones son los que se salen de esa rama y toman caminos totalmente diferentes. Aunque, ojo, recuerda que también pasó lo de la Iglesia Ortodoxa, la de Constantinopla, entonces también ya hubo una división anterior. Y dejo el bichito lanzado, porque va a ser un tema que yo quiero que discutamos, como digo, con altura de miras, ya para la última clase que veamos esto. Por ahí queda una vuelta interesante. Porque ¿en qué posición quedan los evangélicos? Porque técnicamente es cierto, son una rama que salieron. ¿Y hasta qué punto pensamientos como el de Loyola son válidos? En tiempo de tribulación no hacer mudanza. Era válido decir, ¿sabes qué? No corresponde que arranquen frescos patúos. Están arrancando. Entonces la dejo. Tenemos que hacer esta mesa redonda al final, seguramente como una actividad, y se los voy a plantear con un par de preguntas base para que discutamos y elaboremos un poquito más esta parte de la unidad. Pero se los dejo para que le demos una vuelta con altura de miras. Nuevamente, aquí ya somos estudiantes de bachiller, por lo cual yo apelo a que tengamos ese nivel de discusión elevado. Porque son justamente esos elementos que no son menores en las iglesias, porque incluso hasta el día de hoy pasa. Hay iglesias que por ABC motivo tienen divisiones. Pasa muchas veces con las iglesias más grandes. Lo comento que es el caso más conocido en Antofagasta en su momento, que fue la separación de la comunidad cristiana, que era la iglesia más grande de Antofagasta, por mucho. La separación de esta en el CCR y la comunidad, y después creo que el mismo CCR también tuvo una separación, y un tema que no manejo al 100%. O sea, son temas que ocurren. Entonces es interesante plantear opiniones, plantear una discusión saludable y ver cómo aplicamos los principios bíblicos a este evento histórico que ocurre acá. ¿Ya? Ok, bueno, basado un poco en el origen de los jesuitas y en resumen, basado un poco en el historial que estos tenían, podríamos decir que hay una combinación de elementos bien particulares. Primero, son extremadamente disciplinados. Origen militar. Son brazos armados, son soldados. O sea, estos son de una sola línea. Son radicalísimos. Son extremadamente radicales. Segundo, hay una intensa lealtad a la iglesia. Estos son fieles por donde se le miren. Estos no se arrancan. Y son fieles a la orden. Son fieles a la orden, como les dije, de los jesuitas mismos. Bueno, es muy similar a lo que hablamos con los cruzados. Por eso digo que no escapa mucho al espíritu de los cruzados esto, por lo menos en el pensamiento.
La intensa lealtad y fidelidad era un tema súper marcado y clave. Tercero, devoción. Ya una devoción súper fuerte, la espiritualidad, la vida de oración, Dios mismo. O sea, para bien o para mal, ellos, ¿cómo se dice esto? No, ay, perdón, se me fue la palabra. Ay, ¿cómo es la palabra? No, no renunciaban, no había apostasía, no se iban, no había mudanza. Estos tipos mantenían su fe, mantenían su lealtad, mantenían su devoción hasta el final. ¿Ya? Cuarto, el marcado esfuerzo por ser prosélitos, ¿ya? Esta idea de adherirse a la causa, de mantenerse, ¿ya? De ser fieles a lo que creen, ¿ok? También hay algunos que denominan esta idea de el esfuerzo para llevar la religión hacia otras partes, ¿ya? Para hacer que la gente se convierta también. Es por eso que los jesuitas fueron clave en América, porque dentro de su deber de llevar a la conversión, de llevar a que la gente conociese la fe, estos partieron de cabeza a América, de cabeza. Y sin importar las condiciones, sin importar lo que esto implicara, ellos fueron a hacer su pega. De ahí podemos debatir de las formas, las maneras, y nuevamente volvemos a ese debate, pero tenían esta mentalidad súper clara. Ellos tenían ese esfuerzo marcado. Ellos tenían que cumplir esa misión de, en este caso, de llevar la fe. Y por último lugar, y esta es la parte más bien armada, fueron los que buscaron combatir el movimiento protestante. Desde la parte pública, siendo la voz de la iglesia, desde las técnicas más bien secretas por medio de batallas, guerras, asesinatos, búsquedas, arrestos. Nuevamente, aquí viene la parte ya más militar. Fueron mano armada, fueron soldados. Entonces también toman un rol activo en el trato con la iglesia evangélica. Ahora, era tan radicales en un momento y llegaban a ser tan radicales los jesuitas que incluso los católicos le hicieron el corte. Me refiero a la iglesia como tal. De hecho, llegó un punto, si no me equivoco, esto ocurre en el siglo XVII, a comienzos, donde después de la guerra de los 30 años, es sistemáticamente suprimida de casi toda Europa. Por eso el foco en América, aparte. Tuvieron que irse a América después. Tenían todo su tema de fe, de procesión, de predicación, pero en Europa ya no los quisieron después de la guerra, porque fueron brígidos. Y porque en este nuevo mundo, el mundo moderno que nace después de la guerra de los 30 años, se apelaba a un mundo más en paz. Y al tener los acuerdos que permitían las iglesias nacionales, toda esa parte, llamémosle, de este sentir más de defender la iglesia católica con todo recurso, ya no era tan válido como antes, porque los mismos acuerdos permitieron que se sostuviese la paz de otra forma. Ahora, recién en el 1773, o sea, más o menos un siglo después, un poco más, el Papa definitivamente la prohibió. O sea, poco a poco es suprimida en Europa, pero el Papa, un poco después de la guerra de los 30 años, la termina suprimiendo. Llegó un punto en que el mismo seno católico, no solamente los estados europeos, cortaron a los jesuitas definitivamente. No queremos nada más con ustedes. Pero nuevamente, creo que esto fue, no mucho después de esto, creo que, no puse el otro para referencia. Voy a buscar, mira, se lo voy a agregar porque no me acuerdo exactamente cuál fue, pero fue un poquito después, si no me equivoco, que termina siendo restituidos. O sea, independiente de que tuvieron durante un tiempo toda esta mala fama en Europa, nuevamente son puestos en el mapa por su influencia en América. Y volvemos al tema. El rol de ellos en América fue un poco lo que trajo esta dualidad. Los jesuitas que uno conoce o que uno visualiza, que es el jesuita americano, el que estuvo en las procesiones, en la escuela, ese perfil, versus el jesuita original, que era este jesuita bélico.
Entonces, cuando ya tenemos esta nueva, o este nuevo perfil del jesuita, finalmente son vueltos a aceptar. Y actualmente sigue siendo una de las fuerzas más potentes en la parte católica. Y nuevamente, en América. América, no voy a decirlo tan radicalmente, pero pertenece a los jesuitas dentro de la línea católica. Por lo menos América del Sur. Pertenece a los jesuitas. Ellos son los que marcaron sí o sí su sello. Y probablemente siguen siendo la fuerza misionera más grande de la Iglesia Católica. Ok, yendo un poco a esa parte, les debo lo del Papa que los restituyó. Voy a buscarlos. Antes que los mande, voy a poner a leer los apuntes. Si es que lo anoté, si no, voy a tener que volver a leer bien, porque no puse el detalle cuál fue que lo reintegró. Me comprometo a agregarles eso, porque se me fue de las manos. Ahora bien, bajo los contextos que hubieron, tanto de las propias peleas internas, las primeras guerras de religión, que todavía no llegamos a la más sangrienta, en los conflictos entre protestantes y la Iglesia Católica, armados, bélicos, llevaron a matanzas sangrientas. Mueren cientos de miles de personas en este periodo. Ya mueren mucha gente, cientos de miles, tranquilamente. Y aquí tenemos que también ser súper honestos y ser súper tajantes. Las muertes no vienen solamente por los católicos. Y aquí tenemos que hacer ese ejercicio de mirarnos también. Es cierto que en lugares como en España, en Francia, en algunos de los Países Bajos, en todo este proceso de la separación Holanda-Bélgica, las matanzas fueron dirigidas principalmente por los católicos. Eso no se puede negar. Ya hablamos de la matanza a los hugonotes en Francia. Pero también los protestantes tuvieron sedes donde la violencia fue extrema. Inglaterra, Alemania, Suiza, y de eso se me está escapando Escocia, que si no lo agrego después no duermo, con Knox, me estaba olvidando. O sea, también hubieron países, también hubieron, llamémosle, muertes que fueron guiadas por la iglesia o por la reciente iglesia protestante, donde se justificó que por hierro, que por sangre, había que sacar este caso a la iglesia que era hereje, la iglesia que no correspondía. Y aquí nuevamente, analizar todo con altura de miras. Es cierto que originalmente la reforma nace como una revolución intelectual, podríamos decirlo así, espiritual intelectual, porque hay una necesidad de buscar a Dios, de buscar la palabra, de volver a los orígenes de la vida espiritual. Cosa que ya hemos discutido, que es súper valorable, que es súper importante, que es súper valiosa, que es súper necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos negar esto. Tampoco podemos negar de que la sangre que corrió y en muchos lugares fue gigantesco. La muerte que hubo. Entonces aquí hay que hacer ese ejercicio súper sincero de que también en estos procesos, y lo voy a decir de esta forma, muy chilenamente, los protestantes tampoco fueron blancas palomas, en el sentido de lo que costó el proceso. Ahora, nuevamente, es debatible. ¿Justificamos el elemento armado en un conflicto de este tipo? Siempre ha existido. Sería tonto decir que no ha existido la violencia armada. Pero justificar o no, es buena o no, es válida o no, es un tema que amerita discusión. Pero con esto quiero plantear de que sí hubo muertes, cientos de miles de muertes, guiadas por diferentes naciones católicas, que es cierto, eran mucho más fuertes, con mucho más recursos, no se puede negar, pero también protestantes, que también hicieron su parte en el proceso. Bueno, déjame ver, segundo. Ya yo creo que podemos llegar hasta acá, tal vez una más. Ok. Este cuadro me encantó, lo robé, pero lo encontré tan práctico que aquí no discuto, lo robo. No, es bien interesante esto, hermano, porque es un poquito de resumen de algunas de las cosas que hemos visto, para que nos ubiquemos hasta donde estamos hoy.
Para los que pueden fijarse bien, bueno, tenemos en este cuadro, o este rectángulo más bien verde, acá arribita, esta idea de la reforma. La reforma que ha tomado algunas causas, las que hemos visto. Acá arriba tenemos en causas, básicamente, este clero relajado, ya que había perdido esta vida espiritual, la intencionalidad, se había vuelto flojo, relajado y malintencionado. Ya no eran ministros con el propósito. Ya no eran ministros por fe, no eran ministros con el llamado, como le decimos ahora. Eran gente que estaba nomás. Y a su vez, el elemento del alejamiento de las causas espirituales. La venta de la indulgencia, todo el tema de la salvación, la predicación, etc. Teníamos todo el sacerdocio, el clero, no todo, pero se entiende, bastante flojito, bastante relajado, y teníamos también las prácticas que ya se habían alejado de lo que decía la Biblia. Eso nos lleva a este cisma, a esta división, a esta ruptura, en lo que se denominó la Reforma Protestante y posteriormente la Contrarreforma, la respuesta católica que recién revisábamos. Este conflicto innato llevó a diversas guerras de religión, que son las que mencionamos un poquito al comienzo con Suiza, con Francia, que aún nos falta la más grande, pero estos conflictos armados que fueron generándose en diferentes partes de Europa. Dentro de sus protagonistas hubieron algunos clave, como los que mencionan acá. Este profesor no menciona a Knox, yo sí lo mencioné porque para mí es relevante, pero menciona claramente a los tres más clásicos, Lutero, Calvino y Enrique VIII, nuevamente desde su función más política. Y los diferentes, llamémosle así, principios que estos planteaban. Por otra parte, tenemos todo lo que planteó la Contrarreforma católica, ya, con algunos elementos claves. Bueno, no hemos hablado de la Inquisición, ya. De hecho, sería seguramente para un futuro curso lo voy a agregar un poquito más, pero el tiempo no me dio para agregarlo. Pero también la Inquisición es un movimiento interesante dentro del proceso de la Contrarreforma, y así que no es menor estudiarlo, aunque son cosas que tal vez dentro de la parte protestante no son tan relevantes, ¿ya? Como cristianos, pero sí es una de las acciones que toma la Iglesia para ir recuperando terreno, por lo menos la Iglesia Católica. También incluir el tema de los jesuitas, del Concilio de Trento, que lo hablábamos hace un rato. Bueno, no, el punto primero, respecto a las reformas de las órdenes, no lo hemos conversado, pero tiene que ver básicamente dentro de la reestructuración católica, cómo algunas órdenes particulares se fueron refundando o básicamente dándole una nueva perspectiva. Aquí también vimos cómo el Concilio de Trento, dentro de algunas cosas que discutimos hace un rato, trajo algunos principios reformados, bien moderadamente, pero reformados, el tema de la salvación, del culto mismo, la misa, la lectura de la palabra, etc. Nuevamente, aunque de forma sutil, pero hubieron ciertos principios que sirvieron a la Iglesia Católica en ese momento. Y déjenme, ya, sí, vamos a, ya, sí, alcanzamos a ver lo que es misionero, y dejamos justo la pausa para llegar a los 30 años, y con eso partimos la próxima semana. Ok. Ahora bien, hayamos hablado un poco de lo que fue el tema de los jesuitas, ¿ya? Y dentro de los jesuitas hablamos de, obviamente, de la Contrarreforma en general, como movimiento. Dentro de su objetivo estaba básicamente la predicación, ¿ok? Este aporte misionero, este espíritu misionero, fue guiado principalmente por los jesuitas, por eso les decía, la mano de los jesuitas está metida en América del Sur sí o sí. Como resultado, hubo una conversión, por lo menos de las principales razas de Latinoamérica, ¿ya? No todas, pero sí las principales, las más grandes, incluyendo partes de América del Sur, México, Canadá, primeramente. De la parte más de América del Norte no fue tocada posteriormente por los tipos de colonos que tuvo. Tuvo colonos ingleses, y los colonos ingleses venían con todo el protestantismo y el puritanismo específicamente. Entonces ahí tienen otro tema. Pero en la parte de América del Sur, la figura de los jesuitas, la figura de la Iglesia Católica, sí se remarcó, y se remarcó profundamente. Ahora, asimismo, no solamente en América, sino que en algunos lugares claves se establecieron también misiones, aunque con menos impacto que en América. En el caso de la India, ¿ya? Donde aparece la figura de Francisco Javier,
que de hecho no me acuerdo si a alguno de ustedes les tocó Francisco Javier dentro de los temas. A mí Ya. me tocó. Y aquí Francisco Javier agarra también un tema interesante porque fue un jesuita básicamente que también tuvo muy, llamémosle, consciente presente toda la línea del aporte misionero. Por ahí va su tema. ¿Ya? Entonces también ojo por la dirección en la que puedes ir revisándolo a él. Y esto llevó a que la Iglesia Católica, aunque tuviese pérdidas en el aspecto, ¿cómo lo puedo decir? En el aspecto de Europa, porque hubieron pérdidas de territorio, perdieron Alemania, perdieron Suiza, toda la parte norte de Europa se pierde. Pero si lo hablamos de un aspecto súper estratégico y práctico, recuperan América. Y América es probablemente de hecho no probablemente, era un territorio nuevo total. Entonces fue un territorio donde la iglesia pudo comenzar de nuevo y recuperar fuerzas de las que perdió en Europa. Ahora bien, volvemos a la parte compleja. Es innegable de que la estrategia de la Iglesia Católica fue efectiva. América es del sur, México hacia abajo es 90 y tanto % católica, si es que no es más. Pero también es verdad que las consecuencias o el proceso, mejor dicho, para llevar a eso fue complejo, por decirlo bajo, así por decirlo sutilmente, por decirlo suave. Hubieron muertes, hubo destrucción de culturas, hubieron asesinatos masivos, hubieron guerras, peste, esclavos, ladrones y un montón de malas prácticas y pillaje que cuando uno comienza a investigar y a leer un poquito te das cuenta que eran cosas tremendas. Un ejemplo súper práctico que hace un tiempo atrás lo leía mientras preparábamos este curso. Y no me acuerdo si fue Colón o alguien de los posteriores, no, este momento no me acuerdo el nombre exacto, que escribía de que una de las estrategias para tener esclavos, porque técnicamente no podían tener esclavos, ¿ya? Porque el Hijo de Dios no podía ser esclavo. No los convertían, po. Había un grupo que no convertían. Entonces ese grupo era considerado esclavo. Ya ahí los teníamos a eso para tratarlos como fuese. Entonces, claro, técnicamente estábamos todos válidos. Entonces, había un montón de triquiñuelas, de mañas, cosas que son bien potentes cuando uno nuevamente estudia el proceso histórico. Y ojo, y no es que los pueblos originarios fueran santas palomas. Yo me acuerdo que cuando se discutía el tema del 12 de octubre, bueno, lo que antes se denominaba el Día de la Raza, no sé cómo le pusieron ahora, tiene un nombre distinto, pero lo que cuando era chico le decíamos el Día de la Raza. Es muy divertido que yo tengo en mis redes sociales, yo tengo un montón de extremos hermanos amados. Tengo los muy cristianos, los cristianos así de hueso, de tomo y lomo, y tengo un extremo muy hereje, tengo una mixtura de gente en las redes sociales. Entonces era muy simpático ver los memes que subían ese día. Y el que yo más me acuerdo era el típico meme de que la iglesia vino y los españoles y destruyeron todo, y lo incivilizado, todo eso, que es cierto. Ojo, no digamos que es cierto. Y al lado decía, ay, pero los nativos tampoco eran tan santos, pues se mostraba una imagen de un sacrificio humano maya, pues, donde el tipo lo rajaban de guata completa para los dioses. Entonces, a ver, es un tema complejo, porque tampoco es decir que las creencias nativas eran creencias saludables, porque muchas de ellas también se apelaban a un desconocimiento de la vida humana radical. Pero el debate, y la voy a dejar hasta aquí porque esta discusión, partamos con esta discusión otra semana, para no atrasarme, porque si no nos va a dar más largo, y les pido que le den una vuelta, para que partamos hablando de esto en la próxima clase. Todo lo que es el aporte misionero, toda la estrategia de misiones en América, vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de análisis, vamos a jugar un poco la teología. Así que la próxima clase de entradita vamos a hablar sobre esto y vamos a analizar si esto fue una estrategia efectiva o no.
hablando de América, vamos a centrarnos un poquito en América, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de discusión con altura de miras del tema, vamos a ver en qué podemos estar de acuerdo, en qué podemos diferenciar, y también analizar un poquito lo que fueron las consecuencias de esto. Porque, insisto, fue efectivo, no, eso no se puede negar. Pero dentro de esa efectividad, hubieron consecuencias, hubo que pagar un precio, tanto para la iglesia como para la gente del continente, y sería interesante que lo discutamos un poquito, que lo conversemos. Porque, hubieron cambios acá después, pues las estrategias misioneras fueron cambiando muy radicalmente de lo que pasaba acá a lo que pasó siglos después. O sea, hubo un cambio de modelo, estamos claros. ¿Ya? Así que eso. Dudas, preguntas, consultas. Hermano Patricio, Sí. los curas, hoy día la Iglesia Católica de Chile por lo menos son jesuitas. No totalmente. Pero hay ciertas órdenes jesuitas, hay ciertos sacerdotes jesuitas. Por ejemplo, de Ríos es jesuita. Justamente por él preguntaba, Claro. porque en algún minuto él fue como excomulgado o castigado de la Iglesia Católica por creer o por creer en los milagros, el Espíritu Santo, en la sanidad, en ese tipo de cosas. Y ahora está como desterrado, igual ha vuelto, pero está como desterrado, como castigado. Desde la versión, podemos decir, más tradicional, ¿tá? Porque siempre esta historia tiene muchas versiones. Claro, Berríos, por ejemplo, no está excomulgado, se me refiere, no le echaron. Pero sí una persona que está a la distancia, digámoslo así, del seno principal de la Iglesia Católica, siendo que tendría las credenciales como para estar en una posición más alta. Pero que él lo mandaron a otra ciudad extrema de Chile. Pues lo digo, lo tienen cortado. O sea, lo digo porque lo conozco, o sea, en mi trabajo sí, él sí. va a mi trabajo y habla de su historia. No, pues digo, no, de Río está cortado, sí, no está excomulgado, pero lo tienen ahí nomás, ya. No, totalmente. Ahora, no todos son jesuitas, no, para nada. Yo hablé de la influencia jesuita, porque está presente, pero no es una hegemonía. El Papa hoy día es jesuita, ¿no es cierto? Francisco, me parece que sí. Sí, porque Sí. en Argentina él trabajaba de esa forma. Sí, no, me parece que tienen razón. Estoy 90 seguro que es jesuita Francisco. Sí. ¿Sí? Sí, me acuerdo por la película. Sí, esa que mostraste. Sí, ¿Verdad que hay una jesuita. película? Sí, tienes razón. No, y probablemente, porque de hecho pasa con Francisco y hasta con Berríos también, que tienen ese tema de trabajar en calle. Y eso es de este modelo, digámosle, 2.0 los jesuitas. Ya, pues yo decía hace un rato que a veces chocaba un poco las dos visiones de los jesuitas. Esta primera visión que ellos nacen muy bélicos, nacen muy al choque, pero posteriormente tienen este cambio, tienen este giro, y su enfoque se va mucho más a lo social, que es la visión que uno actualmente tiene de los jesuitas. De hecho, hermano Patricio, yo recuerdo que en una de las, en donde yo trabajo, hacen misas de diferentes religiones, ¿ya? Y invitaron bueno, él siempre va, este padre, y invitaron al pastor de la iglesia anglicana, y fue muy divertido porque este padre llegó con jeans, con una polera. Berríos, ¿ya? ¿verdad? El mismo Berríos. Sí, Berríos. Zapatillas, llegó a la misa, y el anglicano llegó con esa cosita blanca que se ponen aquí, que se me olvida siempre el nombre. Cuello clerical. Claro, él parecía cura, el anglicano, el supuestamente evangélico, el que representa, y el padre Berrío de repente lo miró, se pusieron los dos hacia el lado para exponer sobre, era Santa Cena, esa época, Semana Santa, y después ya el padre saca como la túnica y esa estola que se pone, y hace su misa, y muy, muy cercana, o sea,
el pastor fue muy preparado, con una tablet y bien preparado, un sermón muy, muy estructurado, muy lindo, pero el pastor Berrío, la cercanía con la gente, la talla entre medio, como para enganchar con la gente, o sea, fue muy brusco ver esa Hermana comparación. Marisol, ¿usted es una católica encubierta? Cuéntenos la No, verdad. no, para nada. Pero estoy hablando del No, tema, no, sí, no, porque no, Dios, sí, mire, sí. Acá pasan cosas bien interesantes. Eh, y son estas discusiones con altura de miras. Eh, gente como Berríos tiene algo que a mí me agrada mucho, personalmente hablo, que es, como también pasa con muchos pastores, ya no es un tema como de él, es cuando tú eres capaz de llevar el sermón a la gente, que hasta lo que hacía Cristo, porque Cristo, predicando la verdad, predicando verdades que eran duras, o sea, Cristo no era suave, ojo con eso, pero Cristo tenía esa particularidad de que llevaba el mensaje a la realidad de las personas, llevaba ese mensaje a que tocara de una otra forma en la vida cotidiana. Es por eso las parábolas, por ejemplo, las parábolas son súper caseras, son enseñanzas súper profundas, con verdades súper profundas, pero que está todo como basado en cosas caseras, cosas que a cualquiera persona de la época le pudieran haber pasado, exageradas para el contexto o preparadas, pero cosas que la gente entendía en su cotidianidad. Eh, Seguramente lo que plantea Marisol, claro, cuando el representante anglicano, que ellos son extremadamente formales, o sea, los anglicanos, y de hecho lo veremos después cuando hablemos de la iglesia moderna y los ingleses, porque también queda el embarrado con los ingleses después, eso es un cuento muy, muy entretenido, pero los anglicanos tienen esa base de que son muy ceremoniosos, son muy estructurados, cosa que después trajo un problema en Inglaterra con eso. Eh, de hecho, hay a veces la figura de Wesley, justamente pose el tema ese. Bueno, el tema es que son muy formales todos. Eh, y claro, una persona que no conoce de su historia, que no conoce mucho de eso, te puede ser chocante. No porque sea incorrecto, no estoy evaluando si es correcto o no. En el sentido de cómo tú llevas la palabra, cómo tú haces esa cercanía con la gente. Y en ese sentido, gente como Berríos que está acostumbrada a estar en calle, que está acostumbrada a estar en poblaciones más complejas, claro, tiene una forma distinta de llegar. Y por eso uno le genera esa imagen. Pero luego también pasa con muchos pastores. Yo creo que más que un tema de religión ahí es aprender a entender eh, lo que pasaba con el corazón humano y aprender a llevarlo. Que eso puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo muy manipulable. Entonces, pues, yo digo que es un tema que hay que tenerlo con cierta altura de miras también. Ustedes recordarán cuando hablábamos de las cruzadas y cuando comenzó la convocatoria con Pedro el Sabio y cómo este tipo iba a caballo a todas partes y hablaba de lo que pasaba en la Tierra Santa y lo que hacían esto y esto otro y enganchaba a la gente porque era maravilloso el tipo lo que decía. Que esa es una cualidad cuando tú estás en el terreno, cuando tú compartes con la gente así cercanamente. Hugo, ¿vas a decir algo? Sí, es que, o sea, yo una vez escuché a Berríos predicar o sea, no predicar, en la ¿Dar una universidad, fue a misa? darnos Ah, una una charla. charla, pero yo a él siempre lo he escuchado hablar por la parte social. Pero mi pregunta es si él predica a Cristo cuando, porque al final si no predica a Cristo, por muy social que sea, No, no es no sirve, completo, po. claro. O sea, viéndolo como evangelización no sirve, porque yo lo he visto siempre hablar de lo social, pero yo nunca lo he visto presentar a Cristo como Salvador, llamar al arrepentimiento, esas cosas que al final son las que Trascienden. marcan la diferencia y lo que se tiene que enseñar. Justamente. No sé, sí, Marisol, correcto. tú te la especie, yo no la tuve. Sí, sí, habla de Cristo, pero lo menciona como, digamos, como un personaje más, no con el Claro. potencial, digamos, de Del hacer un Salvador, llamado, Mira, claro, del como pasa mucho arrepentimiento. con los católicos que ponen a Cristo como un ejemplo. Y es sí, más, o sea, digamos que el caballito de batalla de este cura tiene que ver con eso, con la labor social, con la cercanía, agrada mucho a mucha gente y atrae a mucha gente. Entre la calidad, digamos, el sermón es muy baja, o sea, en cuanto a conocimiento, a teología bíblica, digamos, no, o sea, no, eso no está evidenciado, o sea, él no hace un discurso. Doctrinal o teológico, o como dice Lugo, con el foco de Cristo como No, Salvador.
de hecho, el pastor fue superior en ese aspecto. O sea, igual se notaba su preparación y la información, y mezcló datos como dijera, estadísticas versus como para enganchar. Fue, de hecho fue muy, muy aplaudido en términos de que la gente después se agolpó, lo quería conversar y todo. Pero el pastor Berríos, o sea, el cura, atrapa a mucha gente desde la perspectiva de la cercanía, de lo social. O sea, es reconocido a quien le pregunten, ¿sabes? De ese cura. No, claro, porque tiene esos elementos que, como dice Hugo, desde lo social, claro que enganchan, pues, y son por lo menos rescatables. Pero vemos lo mismo, a nivel evangelístico, que es Pero lo en que todo nos caso, pasa a nosotros. mi tema partía, la pregunta partía Oye, por ¿verdad? ver que era jesuita. Él pensando que desde ahí era la Sí, consulta. no, tranquilo, no, pero estos temas son buenos hablarlos. Oye, entonces, pero sí, como digo, eres jesuita, bueno, Francisco tiene razón, Hugo, él es jesuita, y tú ves la influencia de ellos. Nuevamente, son curas o órdenes que vienen mucho de la calle ahora último. Ya, estimados, no quito más tiempo, que igual me pasé. Ya, próxima semana comenzamos hablando del tema de las misiones en América, esta discusión de un poco de cómo fue el resultado de esto. Nuevamente, un ratito que hagamos esta mesa redonda y luego avanzamos con la materia. Nos queda un pichintún, que es la guerra de los 30 años, y luego de eso partiremos de lleno con la iglesia moderna, nuestro último periodo de Hulbut, así que vamos a estar bien en los tiempos, cosa bien interesante. Así que eso, vamos a parar la grabación desde ahora parada.